La llegada del modelo 4.1 de OpenAI marca un antes y un después a la hora de crear agentes de IA. Hoy te voy a explicar por qué este modelo es tan relevante para nosotros como creadores de soluciones de IA y vamos a mirar en detalle las características, capacidades y básicamente todo lo que necesitas saber para poder exprimir al máximo este modelo y utilizarlo bien. Después de este vídeo, tus agentes de IA se van a convertir en auténticas bestias, así que si esto es algo que te interesa, quédate hasta el final del vídeo y empezamos. Lo primero que tenemos que entender es que el modelo 4.1 de OpenAI es el primer modelo orientado y especializado en la creación de flujos de trabajo agénticos. Como dicen desde fuentes como Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más famosas del mundo, seguro que muchos de aquí ya la conocéis, 2025 es el año de agentes de IA. ¿Y qué significa esto? Que el dinero, la inversión, está focalizada aquí. Si miramos las prioridades de inversión para 2025 de Y Combinator, que es un gran punto de referencia en la industria, podemos ver que hay un gran cambio respecto a 2024. Estas son algunas de las industrias en donde se estaba invirtiendo en 2024 y como podéis ver tenemos por aquí tecnología espacial, tecnología de defensa, clima y sostenibilidad, robótica, Y si miramos el foco de inversión para este 2025 podemos ver que casi todos IA y sistemas de agentes de IA verticales que ya no solo hacen tareas, sino que pueden llegar a sustituir funciones completas de trabajo. Otra cosa a tener en cuenta es el propio uso de flujos agénticos de IA dentro de empresas que están permitiendo facturaciones increíbles con súper pocos empleados. Como dijo no hace mucho Sam Altman, pronto habrá una empresa valorada en $1 billón dirigida por solamente una persona. Y sí que es verdad, pues que queda bastante para ver algo así, pero en esta tabla de aquí tenemos algunos casos de éxito que se adhieren a esta idea, como por ejemplo Telegram, que tiene una facturación anual de $1.000 millones y solamente tiene 30 empleados. Tenemos también por aquí Kale.ai, que es otra locura, que tiene solamente 4 empleados con una facturación anual de $12 millones. O por ejemplo Lovable, que seguramente por aquí la conozcáis, que tiene una facturación de 30 millones anuales con solamente 18 empleados. Por lo cual tenemos que estas empresas están utilizando IA en sus sistemas internos, lo cual les permite tener muy pocos trabajadores y aún así facturar cantidades de dinero absurdas. Esto quiere decir que hay una gran demanda en utilizar los modelos para estos casos de uso, lo cual significa que necesitamos modelos de IA más fiables que sean capaces de integrarse dentro de los sistemas y que no fallen, ¿vale? Que no fallen, que no se inventen datos o que se salgan de las instrucciones. Cosa que sí que pasa mucho en versiones anteriores, como puede ser GPT-4 o GPT-4o. Si los habéis estado utilizando, sabéis que son modelos que funcionan bien, pero muchas veces tienden a alucinar o no seguir correctamente las instrucciones y esto conlleva a tener que utilizar muchas veces trucos sucios para lograr que funcionen y cumplan con la misión. No solo esto, sino que estas versiones anteriores también tienen una ventana de contexto mucho inferior, cosa que es crucial sobre todo si estás creando pues cosas como chatbots que necesitas tener una memoria bastante amplia. El chatbot necesita acordarse de una conversación que puede llegar a ser muy extensa y con modelos como estos, esta cantidad de conversación que pueden recordar es mucho inferior. Entonces, ¿qué necesidades viene a cubrir el modelo 4.1? Básicamente es un modelo que está optimizado para la nueva era de agentes inteligentes. Por eso todas las mejoras son en relación a esto. Tenemos mejoras en cuanto a la ventana de contexto, el seguimiento de instrucciones, el uso de herramientas y el tema de la multimodalidad, que esto es pues, que pueda recibir imágenes como input y demás. Es un modelo pensado para la automatización real en empresas. Permite integrar la IA como un agente que resuelve tareas complejas, interactúa con sistemas, atiende a usuarios y todo pues lo que hacemos con agentes de IA, básicamente. Y lo hace de manera mucho más fiable. Y por último, es un tipo de modelo mucho más fine-tuneable, es decir, se puede adaptar mejor a contextos específicos sin requerir tantísima ingeniería de prompt. Entonces, para resumir, tenemos que GPT 4.1 sale para cubrir la necesidad de modelos realmente útiles para agentes de IA más fiables, rápidos, seguros y multimodales. La causa de su existencia es la presión por hacer que la IA pase simplemente de asistente conversacional a agente capaz de actuar en el mundo real.
y sus mejoras técnicas responden a las limitaciones que pueden tener modelos como GPT-4. Ahora que tenéis claro el contexto de este modelo, vamos a indagar profundamente en las características y os voy a enseñar a utilizarlo a la perfección para crear vuestros agentes de IA. Para ello estamos en la documentación oficial de OpenAI, la guía para prompting del 4.1. La familia de modelos GPT 4.1 representa un importante paso adelante de GPT 4o en capacidades de codificación, seguimiento de instrucciones y contexto largo, ¿vale? Sobre todo en el contexto largo hay una gran diferencia que veremos más adelante. Y aquí dice, muchas de las mejores prácticas típicas todavía se aplican a 4.1, como proporcionar ejemplos de contexto, hacer que las instrucciones sean lo más específicas y claras posibles e inducir la planificación a través de la solicitud de maximizar la inteligencia del modelo. Básicamente tenemos la opción de decirle al modelo que antes de generar una respuesta o ejecutar una acción, pues piense, aunque hay que decir que no es un modelo de razonamiento. Pero esto está comprobado que va a aumentar la calidad de la salida. El 4.1 está entrenado para seguir las instrucciones más de cerca y más literalmente que sus predecesores, que tendían a inferir más libremente la intención de las indicaciones del usuario y del sistema. Como comentábamos antes, modelos como el 4 o 4o tienden mucho más a dejar de seguir las instrucciones y hacer lo que quieren. Esto también significa que 4.1 es altamente orientable y responde a indicaciones bien especificadas. Si el comportamiento del modelo es diferente de lo que se espera, una sola oración puede cambiar ese comportamiento mal deseado, ¿vale? Lo que antes a lo mejor tenías que estar 20 veces cambiando el prompt y probando porque el resultado no te salía, pues ahora con una o dos frases te puede solucionar el problema. Vamos con el punto 1, flujos de trabajo agentic. Y aquí lo que nos dice es que básicamente han puesto el modelo a prueba en el SWE Bench Verified, que esto es pues como unas pruebas que se le hacen a modelos sin razonamiento. Y es básicamente una tabla que nos muestra la capacidad que tiene un modelo de resolver problemas de ingeniero de software. Y aquí nos dice que ha conseguido resolver el 55% de los problemas. A partir de esta parte de aquí ya entramos en cómo crear un prompt de sistema para nuestros agentes de IA que tienen conectado el modelo 4.1 y poder exprimirlo al máximo y básicamente que funcionen lo mejor posible, ¿vale? Tenemos lo primero, recordatorios de síntesis, que nos dice, con el fin de utilizar plenamente las capacidades Agentic de 4.1, recomendamos incluir 3 tipos clave de recordatorios en todas las indicaciones de la gente. Esto básicamente pues sería configurar el prompt de sistema donde le tenemos que dar estos 3 tipos de indicaciones. Y esto, como dice por aquí abajo, dice que después de implementar estos 3 tipos de indicaciones, la puntuación verificada interna del banco SWE, la prueba que hemos mencionado antes, subió cerca del 20%. La primera de todas sería la persistencia, donde aquí nos recomiendan indicar al modelo que es importante que no devuelva el control al usuario hasta que no esté totalmente seguro de que ha resuelto el problema, ¿vale? Y aquí nos dan una indicación de ejemplo, que la tengo por aquí traducida, donde dice, por favor, sigue adelante hasta que la consulta del usuario esté completamente resuelta, antes de finalizar tu turno y devolver el control al usuario. Solo termina tu turno cuando estés seguro de que el problema está solucionado. Esto evitará pues, que el modelo deje de ejecutarse antes de lo previsto. Tenemos luego la segunda indicación de llamadas herramientas, ¿vale? Donde aquí será útil si tenemos conectado nuestro agente de IA a cualquier base de datos vectorial o cualquier fuente de datos que tenga conectada, ¿vale? En donde le vamos a decir que se asegure de consultar las herramientas antes de responder para evitar que se invente información. Esto es algo que ya pues hemos visto en modelos anteriores, no es nada nuevo. No queremos que el modelo se invente nada y que siempre recurra a la información disponible antes de realizar una respuesta. Aquí tenemos de nuevo un ejemplo de lo que sería la instrucción, ¿vale? Dice, si no estás seguro sobre el contenido de los archivos o la estructura del código, bueno, en este caso, claro, nos han puesto aquí un ejemplo en el que el agente de IA pues se encarga de tareas que tienen que ver con la programación, pero básicamente dice, utiliza tus herramientas para leer los archivos y recopilar la información relevante. No adivines ni inventes una respuesta. Esto básicamente pues habría que adaptarlo al tipo de agente pues que tú estés creando. Y por último tenemos la planificación, que en este caso nos dice que es opcional, pero bueno, yo creo que es bastante recomendable ponerla también. Y esto lo que va a hacer
es mejorar la eficacia del modelo si tenemos procesos largos que requieren el uso de varias herramientas. Le diremos a la gente que antes de utilizar cualquier herramienta, planifique el resultado que puede dar cada una de ellas para que así tome mejores decisiones de ejecución. Vamos a pasar ahora en más detalle a cómo dar indicaciones a nuestros agentes de IA sobre cómo utilizar las herramientas. Aquí nos dicen que tenemos que nombrar las herramientas claramente en el apartado de descripción de la herramienta. Nos dice apóyense en buenos nombres y descripciones para garantizar un uso adecuado. Aquí nos dice que si la herramienta tiene un uso que es especialmente complicado, podemos agregar en el prompt un apartado de ejemplos en el que expliquemos claramente cómo sería su uso. Y también nos dice que estos ejemplos nunca deberemos ponerlos en el apartado de descripción de la propia herramienta, que ese apartado tiene que ser exclusivamente para dar una pequeña descripción, una pequeña pero clara descripción sobre lo que es esa herramienta, ¿vale? Para ello estoy en N8N, ya sabéis que pues, yo creo los agentes de IA aquí. Y aquí tenemos una herramienta que es una base de datos vectorial y este es el apartado de descripción de la herramienta que nos mencionan, ¿vale? Donde se le da, pues eso, una descripción muy breve donde le digo, utiliza esta herramienta para hacer una consulta a la base de datos vectorial, súper sencillo, ¿vale? Aquí nunca tendremos que poner esos ejemplos. Si venimos luego al prompt de sistema, pues aquí dentro sí que es donde podríamos poner el apartado de ejemplos y sí que yo considero que habría que mencionar que los ejemplos son para el uso de herramientas. Ejemplos, uso herramientas. Y aquí pues ya pondrías toda la pesca. Nos dicen también la importancia siempre de dar un buen nombre a nuestra herramienta, ¿vale? En este caso, aquí sería el nombre donde simplemente ponemos, bueno, este es el default que pone Pinecone Vector Store. Pero siempre cuanto más específico, mejor. En el siguiente punto nos comentan el tema de la planificación y cadena de pensamiento. Y dirás, oye, pero si el modelo GPT 4.1 no es un modelo de razonamiento, ¿por qué si le digo que piense la tasa de aprobación puede mejorar hasta en un 4%? Y la respuesta aquí, para ponerlo de manera sencilla, sería, vale, si tú tienes aquí las instrucciones y el modelo va a ir generando esa respuesta mediante las instrucciones, diciéndole que piense, lo que conseguiremos es que en vez de ir generando esa respuesta, ¿no? Digamos, según va leyendo las instrucciones, lo que va a hacer primero es leer todas las instrucciones y luego generar el texto, por lo cual la calidad de este texto será mucho mayor. Hago una pequeña pausa aquí para comentarte que tienes el link de la comunidad de WhatsApp en la descripción. Entras ahí, habrá más gente que esté también interesada en el mundo de los agentes de IA, las automatizaciones, y también tienes plantillas de N8N por si quieres echarle un ojo. Punto número 2, contexto largo. Este modelo tiene una ventana de contexto de entrada de 1 millón de tokens, ¿vale? Lo cual es una locura, sobre todo si lo comparamos con modelos anteriores. Y nos dice aquí que es súper útil para tareas de contexto largas, como puede ser análisis de documentos, o por ejemplo, si tienes un chatbot, le conectas una memoria, tendría la capacidad de acordarse una conversación súper extensa. Para que os hagáis una idea, 1 millón de tokens podría procesar hasta 3 libros completos. Y no solo eso, sino que este modelo además es súper bueno en tú decirle, por ejemplo, en esos 3 libros, oye, encuéntrame esta frase, quitar todo lo que es irrelevante y encontrarla. Y que esto es un gran avance en cuanto a los modelos anteriores. Si nos venimos a la documentación de modelos de OpenAI, podemos ver que el 4.1 tiene una ventana de contexto de más de 1 millón de tokens, como hemos dicho. Y si nos venimos a modelos anteriores, como por ejemplo el 4O, veremos que tiene una ventana de contexto súper inferior, ¿vale? 128.000 tokens, o sea, es 9 veces lo que tiene el 4.1. Claro, esto marca una diferencia enorme a la hora de utilizar el modelo para según qué cosas. Y en esta parte de aquí nos comentan que el modelo es muy bueno en dentro de esa ventana de contexto saber qué información es relevante y cuál no para solucionar el problema que le entra. Punto número 3, estrategia de razonamiento. Como hemos dicho anteriormente, el 4.1 no es un modelo de razonamiento, pero sí que está comprobado que incitar al modelo a pensar paso a paso nos da mejores resultados. Por aquí nos dice que en términos generales los errores tienden a ocurrir por la mala comprensión de la intención del usuario, la recopilación o análisis de contexto insuficiente o el pensamiento paso a paso insuficiente o incorrecto, por lo cual es importante definir aquí bien la estrategia de razonamiento. Y aquí nos ponen un ejemplo donde primero se le dice al modelo que entienda exactamente qué es lo que quiere el usuario, después que analice el contexto, por último que entienda de qué recursos dispone para completar la tarea. Punto número 4. Instrucciones. GPT 4.1 exhibe un excelente rendimiento de seguimiento de instrucciones, como os he dejado caer anteriormente. Y nos dice por aquí que dado a que el modelo sigue las instrucciones más estrictamente, pues los desarrolladores pueden necesitar incluir especificaciones sobre qué hacer o no hacer.
¿vale? Además, las indicaciones existentes optimizadas para otros modelos pueden no funcionar inmediatamente con este modelo. Aquí básicamente lo que nos están diciendo es que no es lo mismo promptear el modelo GPT 4.1 que, por ejemplo, un modelo pasado como puede ser el 4o. ¿Vale? Si bajamos más por aquí abajo nos lo menciona más detalladamente. Aquí, por ejemplo, si el comportamiento aún no funciona como se esperaba, nos dice: comprueba si hay instrucciones y ejemplos contradictorios, poco especificados o incorrectos. Si hay instrucciones contradictorias, esto es muy interesante, GPT 4.1 tiende a seguir la que está más cerca del final del mensaje. Punto número 2, agregue ejemplos que demuestran que el comportamiento deseado. ¿Vale? Si veis que cualquier instrucción el modelo se la patilla, pues hay que poner ejemplos. Y el punto número 3 lo que nos dice, que es lo que os estaba comentando antes, por lo general no es necesario utilizar mayúsculas u otros incentivos como sobornos o propinas, ¿vale? En modelos anteriores, para remarcar cosas que para nosotros eran importantes que la gente tuviese en cuenta, pues lo poníamos en mayúscula o utilizábamos trucos sucios como decirle: oye, si completas esto bien, te doy $5 extra. Pues estas tonterías con este modelo, mucho cuidado, porque al seguir las instrucciones tan detalladamente, pueden hacer que se despiste. El problema es que hay mucha gente que se cree que la ingeniería de prompt es una ingeniería general. Y no, es una ingeniería por modelos. Un prompt que puede funcionar en un modelo no funciona en otro, incluso puede hacer que vaya peor. Y por eso hay que tener en cuenta qué modelo estás utilizando y cómo se utiliza bien, porque esto definitivamente va a marcar la diferencia en tus agentes de IA. Punto número 5, tenemos una referencia para estructurar nuestras indicaciones dentro del prompt de sistema de nuestro agente. Lo primero que vamos a hacer es darle un rol y objetivo. Después vamos a pasar a darle las instrucciones. Dentro de las instrucciones, las subcategorías las vamos a dividir con doble hashtag. Esto lo que va a hacer es, dentro del formato de Markdown, darle menos importancia. Después pasamos a darle los pasos de razonamiento, el output format, que sería básicamente el formato de salida. Después le damos ejemplos. Dentro de los ejemplos también lo mismo, dividimos con doble hashtag para darle menos importancia a cada uno de los ejemplos. Después pasamos a darle contexto y por último instrucciones finales, que esto básicamente son recordatorios, como por ejemplo pues que no se invente información. Y esto, como nos dicen por aquí, sería pues el punto de partida, pero no significa que tengamos que tener siempre este formato, ¿vale? Como nos dice aquí, agrega o elimina secciones para satisfacer tus necesidades y experimenta para determinar qué es lo óptimo para tu caso de uso. Repasando un poco todo lo que hemos estado cubriendo, tenemos que GPT 4.1 es un modelo optimizado para flujos de trabajo agentic. Está diseñado para tareas que requieren alta precisión y ha habido muchas mejoras en cuanto al seguimiento de instrucciones y la comprensión de contextos extensos. Hemos estado mirando 3 tipos de recordatorios de síntesis en los que, después de aplicar esto, podemos obtener unas mejoras de hasta el 20% en los resultados de nuestros agentes. Luego hemos pasado a las llamadas a herramientas, donde tenemos la importancia de darle un buen nombre y descripción a estas herramientas. Pues hemos pasado a mirar el tema de la ventana de contexto, donde tenemos que este modelo puede recibir hasta 1.000.000 de tokens de input, lo cual es muchísimo superior a modelos anteriores y nos da pues acceso o posibilidad de hacer cosas que antes no podíamos. Luego hemos entrado en detalle en la cadena de pensamiento, donde le vamos a estar diciendo a nuestro agente de IA cómo tiene que estar afrontando los problemas. Hemos pasado a mirar más en detalle el tema de las instrucciones, donde ya hemos dicho que este modelo tiende a adherirse muchísimo más, por lo cual hay que detallarle qué es lo que tiene que hacer y lo que no. Y luego tenemos la estructura general del prompt de sistema, donde hemos dicho que no hace falta seguir esto a rajatabla, pero sí que es un buen punto de partida con el que dar instrucciones a nuestro agente y a partir de ahí pues ir cambiando las cosas según vayamos viendo los resultados. Y lo último que quiero mencionar es el tema del pricing de este modelo, ¿vale? No es que sea muy caro, tenemos como input $2 por cada 1.000.000 de tokens y como output $8 por cada 1.000.000 de tokens. Pero si aún así queréis una alternativa más o menos igual de potente, incluso con la misma capacidad de contexto de ventana, podéis utilizar el 4.1 mini, que no sé si lo voy a encontrar por aquí, aquí está. Y como veis, sigue teniendo la misma cantidad de input de tokens de contexto y sí que es verdad que el modelo pues no será tan potente, pero sí que en cuanto a precio es mucho más asequible. Tenemos que por cada 1.000.000 de tokens de input nos van a cobrar solamente 0,40 y de output 1,60. Así que si estáis buscando una alternativa al 4.1 por el tema del pricing, tiene que ser esta. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha parecido útil, dejar un like, un comentario, suscribiros si no lo estáis y recordar que en la descripción tenéis el grupo de WhatsApp de la comunidad, así que os espero por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.